Bien, estamos justamente con nuestros invitados, como lo habíamos anunciado, el congresista tubino, Juan Cheput, Marco Arana, bueno, electos congresistas, y obviamente Carlos Tubino, que es congresista ya, también reelecto. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian. A ver, ¿se puede evitar finalmente o mantener este modelo, no de juramentar por esto, por otro? Porque dio la impresión que se lanzaron algunas pullas y que esto también generó una cierta bulla de la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo entender este tema? La gente parece que este tema no le agrada. No, yo creo que acá hay libertad para decir lo que uno quiera mencionar a la hora de jurar, pero siempre con respeto a las demás bancadas. Nosotros, ustedes pueden examinar en los videos, no ha habido ningún congresista nuestro que ha atacado a otra bancada en su juramento. ¿Y si siente que lo han atacado a ustedes? Por supuesto que sí. Entonces hemos visto a Marisa Glavi, hemos visto a la chica de Indira Wilca, que igual, o sea, atacando innecesariamente a nuestro grupo político y rememorando cosas del pasado, del fujimorismo. Fuerza Popular es un partido que tiene 7 años. Entonces, seguir con esta cantaleta. Por otro lado, también, ¿qué cosa he observado? Que cuando yo juramenté, se quedaron sentados los de Frente Amplio. Entonces me pareció un absurdo. Lo mismo sucedió con Héctor Becerril. Yo me he parado con todos los congresistas, no he dejado de pararme por uno. Y entonces, ¿cuál es ese signo? ¿Esa es la democracia que queremos? ¿Esa es la apertura? El tema de la lealtad, pero yo insisto con que este tema podría cambiar finalmente un sí juro, pero bueno, finalmente usted cree que es de la línea de continuar con la libertad. Juan Cheput, tu punto de vista, ¿te esperabas esto? ¿Finalmente crees que ayuda finalmente a este tema de la reconciliación? Y además de la sensación de la gente, ¿no? Finalmente el Congreso sigue teniendo una alta desaprobación. Efectivamente, mira, si nosotros pensamos que uno de los principales desafíos del Congreso es reconstruir su imagen, esto se da desde el primer evento público que hemos tenido, que es la juramentación del día de hoy. Pero por otro lado entiendo el sentido de tu pregunta. Yo sí creo que es anacrónico este tipo de juramentación. Si bien es cierto, es tradicional, también es cierto que podemos revisarlo. Pues tener a 130 personas juramentando durante más de 5 horas para simplemente recibir el símbolo de la investidura, yo creo que se podría hacer o por bancadas o de lo contrario una juramentación general. Si una bancada quiere expresar algún tipo de mensaje político, que es válido también, dentro de los límites del decoro y el respeto, podría juramentarse esa bancada. Luego va otra y así sucesivamente, serían 6 juramentaciones. Pero tener uno por uno, yo creo que es algo que bien vale la pena revisarse. Porque yo también he estado viendo las redes sociales el día de hoy, escuchando la radio, y evidentemente la gran mayoría de personas está en contra de este tipo de ceremonias. Ahora, la tradición republicana, la tradición histórica, obliga este tipo de cosas, pero los tiempos han cambiado. Y desde ese punto de vista, creo yo que bien valdría la pena revisarse para una próxima legislatura. Correcto, vamos a hablar de eso porque finalmente sería que alguna comisión, no sé, constitución, ¿cuál tendría que ver finalmente este tema? Simplemente el reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso y punto. Pucha, sería genial. Marco Arana, han habido, como dice el congresista tubino, pullas, picas de parte del Frente Amplio a Fuerza Popular. ¿Por qué no haberse levantado cuando juramentó el congresista tubino? Bueno, han sido 3 días precedidos de un ataque, de una agresividad contra Verónica Mendoza, con fotos trucadas que lamentablemente el congresista Becerril estuvo difundiendo en sus redes sociales. Habríamos esperado que se rectificara, no lo hizo, ¿no? A diferencia del congresista Reategui, ¿no? El congresista Reategui tuvo el infortunio de además lanzar una gravísima ofensa a quienes íbamos a juramentar, pero se dio cuenta de que eso era un error y él mismo reconoció que había sido un exabrupto y se disculpó. Becerril no lo hizo, el congresista Carlos Tubino además apoyó la conducta de Becerril. ¿Por qué lo dice que apoyó la conducta de Becerril? Porque hubo declaraciones en torno a que no se había cometido ninguna ofensa frente a Frente Amplio, ¿no? Y entonces nosotros no quisimos de ninguna manera expresarlo verbalmente, solo simbólicamente. Dijimos, mira, Reategui había hecho una acusación muy grave de que íbamos a ir a arrodillarnos delante de Ismael Guzmán, o sea, inaceptable esa declaración. Pero tuvo la dignidad de rectificarse y entonces nos hemos parado
parado frente a su y digamos, argumentación. y a raíz de lo dicho por Becerril y su negativa de, digamos, de disculparse, fue que ustedes optan por, digamos... Es que Cristian, puede y debe haber discrepancia, sí, pero es importante que esta guarde las formas. Uno no puede usar una sí, conducta delictiva. Hemos criticado al señor Becerril. O sea, fotos trucadas, francamente es delictivo, ¿no? O sea, si no estaría amparado en su inmunidad parlamentaria, probablemente el tema es completamente judicializable. De hecho, Verónica Mendoza ha señalado que va a ser la... Ok, pero mi pregunta es de cara a lo que viene en el futuro. Digamos, así no quieran, van a tener que trabajar juntos, van a tener que ponerse de acuerdo, van a tener que debatir, polemizar, aprobar leyes cuando consideren ambos que están en beneficio del país. ¿Cómo hacer? O sea, es un mal inicio, creo yo. Yo creo que hoy día había un tema importante que no debemos dejar de pasarlo como anecdótico, ¿no? Cuando una congresista fujimorista, ¿no?, juramenta contra los terroristas, nosotros hemos señalado y hemos aplaudido y hemos prolongado ese mandato contra el terrorismo, y hemos dicho contra el terrorismo de Estado y contra el terrorismo subversivo. Entonces podemos ponernos de acuerdo de que en el Perú hay que voltear la página de la violencia que hizo tanto daño a los peruanos, sea la violencia subversiva o sea la violencia que se cometió desde el Estado en términos de políticas terroristas de Estado. Creemos que sí. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que hay que mirar es en qué cosas nos podemos poner de acuerdo. Yo estoy seguro que nos podremos poner de acuerdo en materia de lucha contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, contra el narcotráfico, contra las formas de violencia contra las mujeres. Está bien diplomático el congresista Arana, y también lo he visto ahora tranquilo saludando a Kenji, a diferencia de otras... Está muy diplomático, pero no ha dicho la verdad. ¿Por qué? Porque con relación a lo que él se ha referido de mí, yo en ningún momento avalé que esa fotografía estuvo bien. Yo lo que dije es, ¿qué tanto escándalo con la hoz y el martillo? Cuando la hoz y el martillo, que los jóvenes creen, porque así les han enseñado en las universidades, algunas, que le dicen que ese símbolo de la hoz y el martillo es de Sendero Luminoso. Y el hoz y el martillo es de todos los grupos marxistas. O sea, el señor, por ejemplo, Marco Arana, ¿acaso que él se escandaliza con la hoz y el martillo? Si siempre se han sentado en Vanguardia Revolucionaria, en todos los partidos comunistas de todo el siglo XX, siempre han estado con la hoz y el martillo. Correcto, pero bueno, estamos entrando, no son cosas relativistas, o sea, mucho relativismo. ¿Usted considera que la gente de izquierda tiene algún vínculo con Sendero Luminoso, que es proterrorista, o ese es un error tremendo como decir que todo fujimorista es corrupto y avaló la corrupción de Alberto Fujimori? Yo lo que digo es que la izquierda peruana es una izquierda inmadura, una izquierda que no ha madurado de los años 70, que fue que tengo yo conciencia desde que Velasco Alvarado me dio la famosa espada cuando me recibí de oficial. Mira, esa izquierda sigue en el Congreso. Esa izquierda no es la izquierda que ha madurado como la izquierda chilena, etcétera. No, esta es la izquierda de Podemos, es la izquierda de Podemos de España. Y mira, una curiosidad. Yo quisiera preguntarle acá al señor Marco Arana, ¿por qué han introducido en lo que han dicho, casi todos los congresistas de su grupo político han dicho, sí podemos? ¿Qué cosa quieren decir? Bueno, Indira Wilca no lo ha dicho, pero que responde el señor Marco Arana. ¿Qué quieren decir? Que son aliados de Podemos, de España. ¿Y cuál sería el problema de ser aliados con el Podemos de España, que finalmente ha abarcado el tercer puesto de las elecciones españolas? Por supuesto. ¿Pero qué? Pero el vínculo aliado con del chavismo. Al lado de pero por favor. Entonces esa trilogía sería bien interesante. Vamos a responder a Marco Arana y luego vamos con Juan Cheput, que quiero también entrar a los dos temas. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algún vínculo el sí podemos? Porque efectivamente usted lo dice, creo que lo dice también Marisa Glave, sin embargo Indira Wilca no lo dice. Con el pueblo sí podemos fue un acuerdo de toda la bancada, para decirlo, y tiene que ver con que creemos en que la democracia se sustenta sobre la voluntad popular. Cuando los pueblos deciden, tienen conciencia y quieren hacer cambios, pueden hacer esos cambios. Y no tenía nada que ver, como para tranquilidad de Carlos Tubino, con una relación, con un mandato umbilical con el Movimiento Podemos de España. En todo caso, nosotros hemos reivindicado el carácter decisivo de la ciudadanía. Pero no hay ningún vínculo, porque efectivamente Verónica Mendoza fue invitada a la última elección. Pero son las relaciones que uno puede establecer con cualquier organización política, ¿no? Juan Cheput, yo te hago una pregunta, porque mientras yo veía la discusión en el Congreso dije, caramba, o sea, finalmente, no, PPK, perdón por el cambio, de estar frotándose las manos, porque queda claro pues que esa rivalidad
inseguridad y esos dimes y diretes entre Fuerza Popular y ustedes han pasado a segundo plano y parece que el combate, la lucha intestina en el Congreso va a ser entre Fuerza Popular y el Frente Amplio. ¿Cómo analizas todo este tema? Es una lucha que no envidiamos, ¿ah? Yo más bien recordaba... No, digo, por eso mismo, ¿no? Bueno, que se peleen ellos, porque siempre a ustedes los han estado apuntando porque les ganaron. A nadie le conviene. Mira, yo siempre he saludado de que en el Congreso en estos momentos existan un grupo de bancadas con claras posiciones ideológicas, porque eso va a enriquecer el debate. Y yo en lo que estaba pensando es en unas palabras que dijo Jorge del Castillo hace un mes aproximadamente en un evento que hubo con parlamentarios en esa época electos, en la cual Jorge indicaba que él no quería regresar al Congreso para estar en una pelea de pulpos. Y yo coincidí plenamente con él y estuve conversando alrededor de unos minutos en ese sentido. ¿Por qué? Porque si existe, como dicen todos, mayor capacidad intelectual, si existen bancadas con ideología, si existe una fuerza política con 73 personas, entonces ¿cómo no podemos hacer las grandes reformas que se necesitan en el Perú? Ingresar en el terreno de lo pintoresco para mañana sacar algunos titulares. Ingresar al terreno de estar permanentemente mirando el pasado. Eso está bien para la campaña. Ahora ya somos congresistas de la República. Tenemos un gran desafío que es el Bicentenario. Mi juramentación iba a ser alrededor del Bicentenario, recordando la frase que estamparon los precursores de la patria de firme y feliz por la unión. La firmeza que te da la seguridad, la felicidad que te da el estado de bienestar y la unidad nacional tan ausente en estos momentos. Eso lo dijeron los precursores hace 200 años. Y nosotros estamos yendo rumbo al Bicentenario y seguimos con peleas, seguimos mirando hacia atrás, seguimos viendo quién saca mayores titulares en base a un insulto. Bueno, pero déjame hacerte la pregunta concreta, porque nosotros hemos cuestionado finalmente la juramentación de todos y este modelo que tú coincides podría cambiar, pero ¿quién picó aquí? No, lo que te quiero decir es de que, pero para eso viene la altura política, me pican a mí, no contesto. Así de simple. Entonces, ¿sí crees que el Frente Amplio pica un poquito con algunas declaraciones, pero Fuerza Popular también? Yo no sé si ha habido un cálculo político. Lo que sí te quiero decir es que, y vuelvo a coincidir con Jorge, en el sentido de que si nosotros no logramos establecer una relación adecuada con la ciudadanía en base a mejorar la imagen del Congreso, el principal perjudicado va a ser el fujimorismo, porque tiene en estos momentos 73 parlamentarios y para la opinión pública es la mayoría. Pero por extensión nos perjudicamos los 130. Entonces, si venimos... por extensión, los 30 millones de peruanos, porque ustedes son nuestros porque las comisiones no van a funcionar, porque las reformas no se van a dar. Mira, qué importante hubiera sido que, por ejemplo, las declaraciones al finalizar del día de hoy hubieran sido alrededor de la gran reforma política que el Perú necesita. Qué importante hubiera sido de que el tema, la columna vertebral del grupo del Frente Amplio haya sido un tema que para mí también es muy caro, que es el movimiento ecológico, el desarrollo territorial. Entonces, si seguimos así, pues estamos yendo al precipicio en línea recta. Necesitamos urgentemente ponernos de acuerdo, y yo creo que eso también lo tiene bien claro Luz Salgado, para que el Congreso empiece a trabajar. Pues este Congreso tiene el desafío histórico de ser el que va a entregar al Perú a su bicentenario. Correcto. Entonces, no podemos, ha hablado del talante democrático de Luz Salgado. Hasta Manuel Dahmer necesitamos definir... Perdón, Marco, dale. Necesitamos definir una agenda país en la que podamos estar de acuerdo. Diferencias van a haber. Para nosotros el tema de no recordar el pasado no tiene que ver con impunidad, por si acaso. Nosotros creemos que es muy importante que el pasado sea asumido, aprendamos las lecciones del pasado, no el olvido. Lo que creemos es que debe haber justicia. Así miramos el futuro. Pero sí es importante que miremos cuáles son los puntos sobre los que podemos ponernos de acuerdo. Reactivación económica, lucha contra el narcotráfico, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, el tema de la reactivación económica, en qué puntos concretos, el tema de los derechos humanos. Hoy día a mí me pareció muy relevante, por ejemplo, que Marisa recordara el tema de mujeres que han sido violentadas en sus derechos reproductivos por una razón. En estos días han ocurrido terribles actos de violencia contra las mujeres. Eso no puede ser olvidado, más aún si atrás fue una política pero lo que voy es que tenía una direccionalidad política el tema de las mujeres esterilizadas. Y solamente te doy un ejemplo. Cuando Indira juramenta, dice por la memoria de Pedro Wilca, dice por la memoria, puedo haber dicho de mi padre, de los estudiantes, todo, y por todas las víctimas de la dictadura fujimorista que aún busca justicia. ¿Y por qué no por todas las víctimas de la violencia que aún buscan justicia? Estaba dirigido al fujimorismo. Eso es lo que yo cuestiono. Bueno, no nos olvidemos que Indira Wilca es víctima, su padre fue asesinado. Correcto.
por una organización paramilitar que fue justificada en la época del fujimorismo. O sea, por el contrario, debe haber hecho, y me consta, ha hecho un gran esfuerzo por eso de mismo. poder ir y juramentar en ese parlamento. Pero mira, ¿Por qué el gran esfuerzo? ¿Por qué? ¿Porque era Kenji? No, porque su padre fue asesinado en Sí, esa todo el mundo lo conoció, por eso, por la memoria de mi padre Pedro Huilca, pero haberle dicho... Igual yo creo que si alguien hubiera tenido asesinado un familiar por... Sí, pues que lo diga por su padre mucho tiempo, el APRA también lo dijo por su madre, pero yo creo que hubo una direccionalidad. Yo lo escucho a Marco y parece una ovejita, pero no es así. Yo te digo, fíjate, ve, cuando hace lo que hizo la chica de Indira Wilca, todos vinieron, paralizaron la juramentación, se bajaron todos a saludarla y a saludarla, a felicitarla por haber dicho lo que dijo. La insultaron y la abuchearon, Carlos. Pero perdón. Entonces, esa es la verdad. Y también ese puñito, eso es bueno saberlo. Nosotros ahora estamos en un fuego de ablandamiento, como decimos en la vida militar. Y entonces estamos viendo quiénes son los que tenemos al frente. Yo concuerdo con lo que ha dicho Juan, completamente. Tenemos que tener una agenda, tenemos que caminar en los temas que son necesarios para el Perú y para los peruanos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay que conocernos. Hay que conocernos qué cosa es lo que se está buscando. Pero esa agresividad que se ha visto hoy día, a la única bancada que se la ha visto agresiva es Frente Amplio. Carlos, no hay otra. No es verdad. Han insultado a Juan, nos han insultado a nosotros, han insultado a Marisa. Podrá ser gente que estaba en la barra, pero no los congresistas. No, los congresistas hemos mantenido nuestra altura y la máxima apertura. Y lo que no hemos visto, eso mismo, con los signos que dan el Frente Amplio. Esa es la verdad. Mira, estamos viendo un parlamento muy particular en el que después de muchos años hay una mayoría absoluta en manos del fujimorismo. Eso puede ser una desventaja como una ventaja. Lo que yo sí considero como un valor competitivo de este Congreso es que hay gente con mucho nivel intelectual. Yo he visto al mismo Marco y a Carlos desenvolverse muy bien en sus respectivas áreas, y creo, por otro lado, que hay distintas posiciones ideológicas. Eso nos debe llevar a construir una agenda, y el debate, insisto en eso, tenemos que tener la capacidad de voltear la página. Mira lo que sucede en Colombia. En Colombia, el proceso de paz no significa que a cada rato esté recordando lo que pasó hace 20, 30, 40 años. Hay muchos politólogos que dicen, culminó la transición. Mentira, en el Perú nunca ha habido una transición, porque no ha habido reconciliación. Hablar de la transición peruana es una farsa, porque simplemente no ha habido transición. Correcto. Ni transferencia ni nada. ¿Por qué? Porque seguimos discutiendo después de muchos años. Entonces, en el Congreso de la República, que es el escenario político por excelencia, tiene que empezar a haber un debate ideológico. Que discrepamos, discrepamos. Que hay ironía. Que pueden haber matices respecto a la forma que tenemos de pensar el país. Pero si nos vamos a inmovilizar, como estamos inmovilizados desde hoy en la mañana, porque 3, 4, 10, 15 personas empezaron a insistir mirando hacia atrás, pues este Congreso empieza mal. Correcto. Así es. Esto es justamente el punto que quería dejar sentado y finalmente pasar a mirar de cara al futuro, porque uno se pudo haber evitado, si es que la juramentación era un sí, juro y punto, y justamente evitar cosas que, como tú has dicho, Marco, y ahí te doy la razón, se venían guardando, pero se venían guardando de los dos lados, de Fuerza Popular por el tema de que yo no juro frente a Kenji, y de ustedes porque al mismo tiempo, ¿por qué no sacan esta foto trucada y qué sé yo? O sea, esto se veía venir y nadie hizo nada por guardarse la lengüita y mirar de casa al futuro. Sí hubieron conversaciones, Cristian, y esperamos que esas conversaciones además prosperen. ¿Qué conversaciones, perdón, Marco? Por ejemplo, habíamos hablado con Luz Salgado el día anterior, yo he hablado con Reátegui sobre el exabrupto de su declaración, ¿no? Es más, hemos mantenido el deseo de que podamos conversar cuando se presentan este tipo de situaciones para ir a los temas de fondo. Los temas de fondo, por ejemplo, hoy día una congresista fujimorista recordaba el tema del indulto, que el propio Pedro Pablo Kuczynski había dicho que no iba a ser motivo, ¿no? Y además había anunciada una marcha, ¿no?, multitudinaria que
¿Te parece un tema de fondo? Y son los temas de fondo que tienen que ver con la reconciliación en el país que Juan ha mencionado. Necesitamos fijar una agenda para la reconciliación en el país. Y eso pasa por justicia, porque no hay impunidad, para que además entendamos que hacia adelante tenemos que construirnos como nación integrada. Y eso significa que las responsabilidades tienen que ser sancionadas, pero además no perder la noción de futuro. Y la noción de futuro en este momento tiene que ver con que la gente siente que si sale a la calle le pueden matar a sus hijos. Ok, la inseguridad entonces. Así es. Sabe que el narcotráfico ha avanzado en el país y se ha introducido en la política. Pero es que yo no escuché a nadie juramentar por un país más seguro, ¿no? Sabe que el tema de la corrupción, estamos perdiendo la batalla contra la corrupción. Sabe que hay miles de personas que han sido afectadas en su derecho al trabajo. Y entonces, ¿cómo para esos aspectos específicos vamos a ponernos de acuerdo? O la reforma de partidos políticos. Ok, ¿cómo entonces, congresista? Fíjate bien, acá hay varias cosas. Un tema principal es el tema de la reconciliación. A ver, entonces, ¿qué sucede? Hoy día, ¿qué estamos viendo los peruanos? Y la verdad, con muchísima sorpresa, se ve lo siguiente. Primeramente, están saliendo de las cárceles los terroristas, pero ellos sí tienen beneficios penitenciarios. ¿Quiénes están ingresando a la cárcel? Los que fueron victoriosos en la lucha contra el terrorismo, los que pusieron el pecho por todos los peruanos. Esos están siendo hoy día llevados a cárcel. Militares, perseguidos por autoría inmediata. Ahora se va a comenzar a sacar, a desenterrar más fosas, entre comillas, pero ojalá fuera para dar cristiana sepultura, pero no para seguir persiguiendo a los militares. Eso es lo que vamos a hacer en el Perú. Esa es la reconciliación que queremos. Eso es lo que espera hacia el futuro, y así vamos a vivir reconciliados en el Congreso. ¿Por qué se siente tocado por los militares? Porque finalmente es encontrar los cuerpos de personas que han sido desaparecidas y que una vez que se encuentran finalmente se confirma la muerte, buscar quién se encargó de asesinarlos. Pero por autoría inmediata. ¿Qué cosa es autoría inmediata? No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué usted solamente lo lleva al término de autoría inmediata? Porque por autoría inmediata se está persiguiendo a los oficiales de mayor graduación. O sea, se ve, si yo encuentro una fosa hoy día acá, entonces, ¿quién era el que estaba responsable de esta área en tal año? O sea, de todo el área de operaciones. El general fulano. Y entonces el general fulano tiene que terminar en la cárcel por autoría inmediata. ¿Qué plantearía entonces, finalmente? Si es que se va a encontrar un culpable, que se haga y no sea simplemente... Reconciliación. El Perú ya tiene que partir y mirar hacia el futuro. No podemos seguir persiguiendo de esa manera, con este tipo de artificios legales y buscando una reconciliación que no existe. ¿Por qué no existe la reconciliación? No existe la reconciliación porque hoy día en el Perú se está dando lo que estoy mencionando. Hoy día los terroristas están saliendo libres y con descuentos penitenciarios. Y los militares están ingresando a la cárcel. Si seguimos en este plan, de acá a 3 o 4 años, o cuando lleguemos al Bicentenario, vamos a estar con militares metidos en las cárceles y todos los terroristas marchando por la calle. ¿Usted estuvo de acuerdo con la ley que impulsó Marisol Perestello justamente para la búsqueda de estas personas desaparecidas? Mira, nosotros sí hemos votado a favor. Ok. Entonces, hemos votado a favor. Ese tipo de cosas... Pero perdón, votamos a favor porque sí creemos en la cristiana sepultura. Pero no creemos en la persecución como consecuencia de eso. Pero sí cree que hay que unos responsables y hay que hallarse a los responsables de las muertes. Pero perdón, pero no por autoría inmediata. Ok, no por autoría inmediata. Juan Cheput, estamos en ese tema también de la reconciliación. Yo quería entrar un poco también, finalmente, no de cara al futuro. El tema de las comisiones, porque aquí yo tenía 3 declaraciones, ¿no? Marco Arana decía, le haría bien a la democracia que su bancada, Frente Amplio, presida fiscalización por ser la segunda mayoría y principal fuerza. Carlos Tubino piensa que el fujimorismo debe presidir la comisión de fiscalización. Juan Cheput nos corresponde históricamente la comisión de presupuesto. ¿Cómo vienen estas negociaciones? ¿Cómo finalmente va a terminar? ¿Esto va a ser otra razón para que hayan disputas, fricciones entre las bancadas? Negociaciones, ¿no? Y dentro del sentido político del término. Yo creo que Luz Salgado va a tener la habilidad suficiente como para poder entender de qué manera va a venir ese reparto de comisiones. Obviamente al fujimorismo le corresponden alrededor de 13
al Frente Amplio 4, a nosotros 3. En todo caso, nosotros podemos articular bien cuáles son las necesidades. Mi bancada está pidiendo, por ejemplo, presupuesto. Yo considero que esa lucha la tenemos que dar hasta el final y espero que comprendan de que es importante para un gobierno. Pero, en fin, al final, lo más interesante es el debate que se brinde dentro de cada una de ellas. Yo creo que uno de los defectos que hay en el sistema político nacional es que muchas veces las personas aspiran a una comisión más que por su capacidad, por su intención de figurar. Entonces, eso hace daño al sistema de comisiones. Por ejemplo, en el caso de defensa, es obvio que una persona como el almirante Tubino, como Carlos, tendría que estar en defensa porque conoce el tema. En el caso de desarrollo regional, territorial, descentralización, Marco Anara, al cual yo lo he visto disertar en Cajamarca muchas veces excelentemente. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Muchas veces quieren comisiones que son más mediáticas. Y yo te diría, las 24 comisiones del Congreso son importantísimas. Como nunca en la historia del Perú, tenemos proyectos para todas las comisiones. ¿Cuáles son las más mediáticas? Por ejemplo, un poquito para nosotros también ver cuándo se... Fiscalización, ¿no? Economía, defensa, orden interno, presupuesto, ¿no? Pero sin embargo la gente desprecia cultura y yo creo que cultura hoy día es importantísima. Porque no hay posibilidad de ser un país desarrollado sin cultura. La economía sin cultura te lleva pues a tener plata en el bolsillo, pero no a ser un país culto, desarrollado, íntegro. Entonces, tenemos que darle sostenibilidad a ese crecimiento. Hay temas importantísimos como seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí confío que a partir del mes de agosto, una vez que terminen las ceremonias de fiestas patrias, vamos a empezar a ver un debate político interesante. Y también hay que educar a la ciudadanía. Yo veo, ¿en qué sentido educar a la ciudadanía? En el sentido siguiente, dicen, ¿creen que operador político es el que mejor se pelea? No. El mejor operador político es aquel que logra los objetivos de su partido y los objetivos partidarios tienen que ver con los... Me gusta eso, va a imponer un nuevo estilo, porque aquí la gente estaba acostumbrada a creer que Mauricio Müller era un gran congresista. Él es un gran tribuno, nadie lo niega, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es, pero... Yo creo que tenemos que dar ya un salto. Pero él es un gran tribuno. Él pelea, pero finalmente logra también objetivos. Objetivos, y te iba a completar. Héctor Becerril es solamente proyectos, no, te sacan proyectos de ley, cambian cursos de opinión, interfieren en el rumbo de los acontecimientos. Ese es un político. Correcto. Entonces yo creo que tenemos que recuperar el sentido de la gran política. Que es lo que ahora, ahí hay una gran responsabilidad, Cristian, ¿no? ¿De quién? De todos ustedes. De todos, pero... digamos, gradualmente, ¿no? O sea, quien tiene la capacidad para tomar las decisiones por mayoría es el fujimorismo. El fujimorismo, incluso si no presidiera ninguna comisión, tiene todos los votos para lograr sus propósitos. Entonces creo que la enorme responsabilidad que han recibido de la ciudadanía es ver que el poder que han recibido en el Congreso lo pueden usar para democratizar la sociedad. Lo pueden utilizar para fortalecer las instituciones, lo pueden utilizar para lograr que una práctica política en el Congreso pueda cambiar sustantivamente en la línea de lo que planteaba Juan. De esa responsabilidad, por ejemplo, nunca la ha tenido una fuerza política en los últimos años en el Congreso. Entonces hay una oportunidad para el cambio profundo. Y en ese sentido esperamos que, por ejemplo, si se define una agenda país y se colocan además un mecanismo de distribución de comisiones que apunten a que esa agenda país en los temas que hemos señalado y que le interesan a la ciudadanía, puedan además lograr darle al Congreso un nuevo rol que conecte con lo que los ciudadanos necesitan y no con lo que nos está pasando ahora, un Congreso que es... Pero eres consciente, Marco, que fiscalización va a ser de Fuerza Popular. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo que esa comisión pueda estar en manos nuestras, ¿no? Pero sin duda vamos a tener todo el mecanismo de diálogo democrático con Fuerza Popular y con las demás fuerzas políticas para que pueda haber un equilibrio de poderes en la distribución de comisiones. En toda esta distribución de las comisiones, eso se va a ver en un debate democrático entre los voceros. Correcto. Así va a ser. Ahora, la comisión de fiscalización le hemos esperado 5 años. Nosotros hemos renunciado a esa comisión en los últimos años, porque teníamos los votos para exigirla. No lo hicimos. Ahora sí nos toca. Entonces, ese es un tema importante a tener en consideración. La comisión de presupuesto se verá en ese debate que van a tener los voceros, con una altura democrática, con respeto, y hoy día hemos dado señales en ese sentido. Nosotros vamos a respetar a todas las bancadas.
esperamos que también el resto de bancadas nos respeten. Y entonces yo creo que vamos a comenzar bien. Yo tengo bastante fe que esto va a comenzar bastante bien. Los debates que tenemos ahora, que no son, vamos a decir, debates de fondo, son, como nosotros decimos en la vida militar, son fuegos de ablandamiento. Eso todavía no ha comenzado el combate, ¿no? Entonces, esto va a comenzar cuando comencemos a ver los proyectos de ley, cuando se vea la agenda país, etcétera, etcétera. Y Luz Salgado es pero ahí se va a poner más dura la cosa, o más bien van a llegar a acuerdos en común por justamente la urgencia que tiene el país. Vamos a entrar al debate y como todo se soluciona en el Congreso, al final se verá en las votaciones, se verá en los mismos debates. Porque uno cambia de opinión en los debates. Correcto. Yo le quería solamente hacer una pregunta volviendo al tema de forma. ¿No, digamos, no se excedió un poco o se excedió Kenji Fujimori en soltar justamente este discurso inicial? No, la verdad que fue un discurso corto y por ahí comenzaron a reclamarle. Yo no creo que no tiene absolutamente nada de malo, al contrario. Si no lo hubiera hecho, van a seguir con esa letanía de que está peleado con Keiko y cosas por el estilo. No, pero mi punto es, mira, a Kenji aquí lo hemos invitado 1000 veces y estoy seguro que todos los programas lo siguen buscando, pero el hombre no quiere y aprovecha el Congreso para dar el discurso de Kenji, ¿no? Mira, yo creo que el discurso de Kenji yo lo he escuchado con atención. No ha sido agresivo en absoluto. No, para nada. Yo hablo de la pertinencia de haber utilizado ese espacio para hacer un discurso. Ya lo hizo Noel Townsend antes. Y por si acaso el reglamento no lo prohíbe ni lo permite y tranquilamente no había ningún problema en que haga mención a unas cuantas palabras. Ahora, el fondo del asunto es que ha dicho. Y yo sí creo que las cuestiones que han dicho han sido cuestiones vinculadas a una mejor integración entre todas las bancadas y buscar la gobernabilidad. Sí, yo también lo vi. Esa debería ser la discusión, no si habló o no habló. O sea, la persona con mayor votación ha hablado de la gobernabilidad y de una mejor integración en el Congreso, lo cual me parece... No, y además yo creo que también se comportó bien. Marco Arana, tu punto de vista al respecto. Yo creo que efectivamente el que le haya destinado la mayor parte del Congreso al tema de una suerte de disculpas públicas a Keiko, le han quitado fuerza a uno de los párrafos que creo que era el centro del mensaje que él quería dar, el compromiso de Fuerza Popular para fortalecer la gobernabilidad democrática. Pero bueno, era prerrogativa suya elaborar así el discurso. Hubiera preferido un discurso que marcara digamos, y desarrollar esas ideas de cómo Fuerza Popular se ha propuesto garantizar la gobernabilidad. ¿Van a apoyar la reforma de partidos políticos? ¿Va a haber un compromiso firme para, por ejemplo, en el debate cuando el primer ministro plantee las facultades sobre temas de inseguridad ciudadana, sobre los temas de lucha contra el narcotráfico, sobre los temas de lucha contra la corrupción? El propio Premier ha reculado un poco y ha dicho, bueno, esperemos todavía recuperar el voto de confianza. Yo creo que eso también ha sido una buena movida. Pero Kenji podría haber marcado esas pistas hoy día en su discurso. Pero sin embargo, la presidenta del Congreso el martes. El martes la presidenta del Congreso. El martes la presidenta del Congreso, pues bueno, es la presidenta, pues es la presidenta. Ese es el trabajo que va a hacer Luz Salgado. Luz Salgado es una política con mucha experiencia. Correcto. Y tiene la mejor buena voluntad de trabajar para todas las bancadas. Ella no va a estar ahí representando a Fuerza Popular. Y entonces es una responsabilidad que ella tiene y que la va a cumplir bien de hacer que el Congreso sea aplaudido por los peruanos. Eso es lo que queremos. Y creo que eso estamos de acuerdo todas las bancadas. Déjame hacer una pregunta. Esa es la gran responsabilidad. Perdón, Marco, ¿ustedes quisieran que el Ejecutivo y el Legislativo sean aplaudidos por el Congreso? Pero por supuesto, que camine el Perú, eso es lo que queremos, que el Perú camine. Claro que va a haber buenos debates, porque en el caso de, por ejemplo, del Frente Amplio, ellos siguen pensando que hay que cambiar la Constitución, que el modelo económico actual hay que tirarlo al tacho de basura y cosas por el estilo. Entonces, allí sí va a haber un buen debate, porque nosotros sí creemos que desde la Constitución que dio el ingeniero Fujimori en el año 93, desde ahí hacia hoy estamos viendo el progreso y el desarrollo. Pero ahí uno creo que ha vuelto a quedarle con 73 congresistas y peruanos por el cambio que tampoco cree que sea necesario volver a la demorar en Pero hay una cuestión, pues, la legitimidad. Yo creo que las decisiones políticas no son eminentemente aritméticas. Mira el caso de la ley Pulpín, ¿no? Imponen una ley y la tienen que derogar al día siguiente. Entonces los votos no sirven de nada si no están legitimados ante la opinión pública. Correcto. Y la legitimización se da a través del debate en los medios de comunicación, como el que estamos haciendo en estos momentos. Correcto. ¿Pero por qué lo decías? ¿Tú crees que hay
el el cuestionamiento cuestionamiento de de la la Constitución. Constitución. Yo sí creo que, por ejemplo, para la gran reforma política, no he planteado eso. Ok. Pero sí esta Constitución está agotada en algunos de sus puntos. Claro, hay que reformarla. Algunas Hay que de sus cambiarla, hay que puntos. hacer Y parece que modificar por ejemplo, algunas ese cosas. un Toda tema sobre el que constitución se puede podría mejorar. mencionar. Por lo pronto yo creo en el Senado. Y creo de que un factor de prestigio y de mejora para el país sería la constitución de un Senado. Pero eso se tiene que ver en un contexto de una gran reforma política que debe ser el primer punto que impulse tanto el presidente de la República como la presidenta del Congreso, que yo creo que va a ser lo O un que va a ser. contralor nombrado por concurso público y no como la actual Constitución lo prevé para mejorar todo el sistema de control ¿No te gusta el actual contralor? ¿No quisieras quedarte con La este forma contralor? como está diseñado constitucionalmente la elección del contralor está en la raíz de Ok, los problemas no, que pero mi tenemos con la pregunta es directa. Contraloría. ¿No cambiarías a este contralor por la persona o solamente intentarías modificar la manera como se elige el contralor? La manera como se elige y todo el sistema de Contraloría. Y no de puede justicia. ser. Y de justicia, porque está El Consejo vinculado al tema de Nacional de la corrupción. Y Magistratura, además claro. la Contraloría no está haciendo el control durante todas las etapas del proceso que debiera hacerlo, y los órganos de control interno que están en los gobiernos regionales y locales han colapsado, no están sirviendo para Mira, su y otra propósito. cosa, la Contraloría no me parece que es correcto que cada investigación que haga la ponga en conocimiento público cuando no son dueños de la verdad. O sea que yo creo que allí hay que actuar con mayor prudencia. Han habido muchas acusaciones que he visto yo en los últimos años. Correcto. Es que y usted sabe que yo discrepo ahí con usted porque yo más bien creo en la transparencia. Yo creo que le hace bien a Pero- que la Contraloría digo, estoy Así que investigando pero esto. perdón, estamos en un país donde a cualquiera que tú lo señalas, la sociedad lo sentencia. Tenemos la herencia del Tribunal de la Inquisición. Acá cuando se sospecha de alguien, se le sentencia a la sociedad y le corta la cabeza a la sociedad y es un delincuente. Y el tipo ni siquiera lo han investigado. Y el primero que te hace esa figura es la Contraloría. O sea, ¿no le pareció lo que hizo con el Ministerio del Interior con las compras? ¿Le pareció que era una mala jugada, que así no se debía Yo actuar? creo que eso tenía que haber actuado con mayor prudencia. No de frente, y ojo que yo soy congresista de oposición, pero sí creo que acá siempre hay el beneficio de la duda, que hay que actuar con mucha prudencia cuando se ve este tipo de situaciones. He visto varias acusaciones que ha hecho la Contraloría cuando el actual Contralor era el segundo y que se derrumban cuando llegan al Poder Judicial porque al final no tenían los sustentos ni las Correcto. pruebas correspondientes Correcto. para Sí. acusar. El actual formato político y el propio Estado de la Nación, ¿no? Sus instituciones, ya no resisten más. Si nosotros queremos ser un país desarrollado y queremos pertenecer a la OCDE, por decirlo así, tenemos que empezar a reformar nuestro sistema político en un gran debate nacional que no se limite solamente a leyes electorales, sino una gran reforma política en todo el sentido de la palabra y también institucional. Eso significa revisar el tema de las regiones, los distritos. Correcto. Siempre nos quejamos de Lima. Bueno, Lima pues, con más de 40 distritos, mientras Bogotá tiene uno solo. No, es algo Eso hay que inmanejable. reformarlo, pues, el Por tema de eso, los distritos, el tema de la estamos- autoridad única de mira, transporte que Callao seguimos- dice una cosa, son cositas que se hacen Seguimos así viviendo con el facilito. esquema napoleónico de las prefecturas. Correcto. Se convierte, o sea, no podemos yo seguir quiero así. terminar, pues. Marco, con un par de preguntitas, porque se habla también que Guillermo Bocángel presentaría una iniciativa personal para que muchas personas de mayoría de edad pasen los últimos años de su condena en arresto domiciliario y que obviamente esto incluiría a Alberto Fujimori. ¿Va en la línea eso que tú planteabas de la reconciliación? Porque tú, entiendo que en anteriores declaraciones dijiste que no estarías en contra de un indulto humanitario si es que se cumpliera, pero esta es otra figura, otro camino. Bueno, leyes con nombre propio de ninguna manera. Y si ahí la ley apunta con nombre propio a una, como se ha señalado, a una salida por puerta grande de Alberto Fujimori, de ninguna manera. Pero esta no es la puerta grande, Nosotros creemos, allí coincidimos con aquellos que mencionan, y nosotros lo venimos promoviendo, ni indulto para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ni para amnistía para terroristas. Creemos que allí la ley debe ser inflexible. Ok. Sí nos parece importante que en eso nos pongamos de acuerdo. O sea, no pensemos que el Congreso puede dar leyes con nombre propio, aun cuando haya una mayoría parlamentaria que le gustaría hacer así las cosas. Pero a mí me parece que hay que saludar el hecho, lo he escuchado decir a Luz Salgado, no vamos a elaborar tampoco leyes con nombre propio. Ok, una última. Por mi tierra Purímac, por la memoria de mi padre, por la lucha social contra proyectos como el proyecto minero Las Bambas, sí juro. Richard Arce.
Si hay malas prácticas, si hay abusos que se han cometido, como efectivamente algunos de ellos están documentados, ¿En hay dónde? que ¿En las cambiarlos. Bambas? En las Bambas también hay denuncias concretas sobre esos temas y por eso que nosotros decimos mayor fiscalización. Le hemos dicho al Premier, miren, no relajen las normas ambientales. Tenemos en este momento más de 200 conflictos, más de 250 conflictos en el país, de los cuales más del 70% son conflictos socioambientales. Lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad ambiental. Las cosas que se están haciendo bien en las Bambas, que deben mejorarse, se deben mejorar. Aquellas que hay que cambiarlas, hay que cambiar en ese o en cualquier otro proyecto. Correcto. Para terminar. Es que suena muy bonito Es lo que dice. va a tener que trabajar más duro Suena para muy convencer a Carlos Turín. La verdad No lo es convence. que suena muy bonito lo Pero- que dice Marco, pero el Perú necesita dinero, reactivarse económicamente. Pero no a y para costa de reactivarse, derechos, Carlos. perdón, pero para reactivarse tiene que abrir las puertas a la inversión extranjera, pero tampoco poner obstáculos. Yo estoy de acuerdo que hay que respetar el medio ambiente, por supuesto que sí. Yo no, creo Vamos que a ver, ahí- nadie va a estar en contra, Correcto. pero esas posiciones radicales, o que yo voy ahí a serrucharte el piso con la población y te muevo la población y después me pongo con una ovejita, eso por cuidado con favor las ya lo Bambas, que son conocemos. dos puntos del Ahí PBI. está la pelota en el Ejecutivo. No, por ¿Cuáles eso son? te digo, ¿Cuáles 2 son? puntos del PBI las Bambas. Las Bambas Por es eso hay que el doble hacer de bien las Conga. cosas. Ese es el Por tema. eso hay que Esa hacer bien es las la cosas. cosa. Ahí vamos a ver. Por tus actos los conoceré. Señores, un placer. Vamos y regresamos. No se muevan.